Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Ah, No, más bien a usted, doctor, que nos puede acompañar en este coloquio sabatino de formar e incluir. yo encantado. Creo que es una gran oportunidad poder platicar con los jóvenes y agradezco desde ahorita al maestro Rufino Osorio su anfitrionía y su conducción. Muchas gracias, doctor Salvador García Espinosa. Es un honor para nosotros tenerlo aquí con nosotros el día de hoy, como en algún otro sábado también lo tuvimos, y reconociendo su amplia labor académica, sus ganas de darnos a conocer sus conocimientos y que siempre son muy motivadores para los chicos de preparatoria, la verdad. Gracias, maestra Erika García, por todos estos eventos, todos estos sábados que ya en algún momento van a culminar, pero que han sido de verdad muy, muy satisfactorios. Los jóvenes yo los veo motivados y prácticamente es lo que necesitamos, es lo que buscamos en ellos. Damos la palabra a la doctora Tania, que nos brinde algunas palabras de bienvenida y damos pie a la ponencia del doctor Salvador García Espinosa, que yo creo que no necesita una presentación, ya lo conocemos, sabemos de la gran trayectoria que tiene. Gracias, doctor. Adelante y excelente día a todos. Muy buen día, chicos. Estamos ante la presencia de uno de los personajes clave en la universidad, aunque ustedes no lo conozcan de manera directa, pero ya he estado trabajando con nosotros en otros proyectos y realmente hemos trabajado muy bien con él. A él le gusta trabajar con jóvenes y con los niños y tiene mucho que aportarnos. Yo pensaba que íbamos a trabajar también en la ciudad, doctor, porque pues muy buen tema el que nos dio hace unos 5 o 6 semanas que por ahí tuvimos la oportunidad de escucharlo. Y pues este tema yo pienso que a los jóvenes les puede llamar la atención si lo relacionaríamos porque tiene que ver con ellos. La mayoría son chicos de cuarto semestre y están viendo qué hacer y qué no hacer. Entonces, juntando los dos temas, yo creo que podría ser interesante. Pero vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy. Pues, doctor, muchas gracias. Sea bienvenido nuevamente a este coloquio. Pues nosotros gustosos de tenerlo aquí con nosotros porque hemos aprendido mucho. Y pues, bienvenido, jóvenes, vamos a aprender mucho de él. Muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Primero que nada, agradezco en verdad la invitación que me hace la preparatoria a través de de su directora, la doctora Tania Madeley Álvarez, para poder platicar con ustedes y también a la maestra Erika García y a todo el equipo de la preparatoria, en esta ocasión con el maestro Rufino, para poder presentar y platicar esta mañana de sábado con ustedes algunos temas que considero importantes. Como bien mencionaba la señora directora, mi tema de profesión, mi tema de investigación siempre tiene que ver con la ciudad porque soy arquitecto, urbanista y doctor en geografía, entonces me interesa y he trabajado ya por muchos años en la cuestión de la ciudad. Cuando me invitaron y me explicaron que iba a tener la oportunidad de platicar con jóvenes de preparatoria, pues pensé en términos de lo que ustedes ahorita seguramente están viviendo como preparatorianos y cuál sería la relación con la ciudad. Yo parto de una situación por la que hemos pasado muchos de los que ahora seguramente son sus maestros y sus papás, tíos y demás, toda la gente, pasamos por la preparatoria. Y en la preparatoria el objetivo era estudiar. Es una de las mejores épocas, vive uno el presente día con día, en la preparatoria hay muchas emociones, se dan los principales cambios en su persona
Y se nos habla mucho de prepararnos y de estudiar, pero ¿para qué? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué queremos estudiar? Seguramente, y la parte más evidente de todo esto, pues es que nos estamos preparando para un futuro. Desde la perspectiva del estudiante, cuando todos hemos sido estudiantes, pensamos que ese futuro tiene que estar ligado a una profesión. Es decir, desde chicos nos dicen, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué te gustaría ser de grande? Cuando uno está en la primaria, siempre dice bombero, policía, piloto aviador, todas las actividades que nos suenan más insólitas, de mayor riesgo, de mayor aventura. Eso nos pasa en la primaria. Ya en la secundaria y sobre todo en la preparatoria, ya como que el futuro se nos acerca y entonces empezamos a considerar que pues vamos a dejar de lado aquellos sueños y vamos a pensar en alguna profesión. Y cuando hablamos de profesión, pues volteamos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que tenemos un tío, un primo, un pariente, un vecino que ejerce una profesión, ya sea la de abogado, la de médico, la de ingeniero, la de juez, de investigador, cualquier profesión, y empezamos nosotros a observarlos con otra perspectiva, con otros ojos, para saber si eso es lo que nos conviene o no nos conviene, o qué es lo que nos gustaría decidir. Porque estar en la preparatoria, como dijimos, es estudiar, prepararse, pero para un futuro. Y aquí la pregunta más importante, que yo la planteo aquí, pero en realidad no es que yo la haga, sino que ustedes tienen que hacerse esa pregunta, es ¿qué futuro desean para ustedes? ¿Qué es lo que quieren hacer en su vida? Muchos de ustedes, ahorita en la preparatoria, particularmente los que estén estudiando el bachillerato en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tienen que tomar una decisión. Y la primera decisión sobre su futuro tiene que ver con la orientación del bachillerato terminal. ¿A dónde me voy? A ciencias económico-administrativas, híjole, suena a puras matemáticas. No, mejor ahí no. No soy bueno para las matemáticas, apenas si las paso, no me interesa. Y las ciencias histórico-sociales suenan muy aburridas, pero bueno, me dicen que en historia no se llevan matemáticas y eso ya es una ganancia. Y muchos podemos decidir por irnos a ciencias histórico-sociales. Ingeniería de arquitectura, pues suena a algo muy parecido a lo que yo quería hacer de joven, andar investigando, andar inventando cosas, y eso tendría que ver con otras materias, además de las matemáticas. Pero bueno, puedo prepararme. Y si me gusta andar coleccionando, yo recuerdo que de chicos andábamos coleccionando bichos, me gustan los animales, me gusta la vegetación, estoy preocupado por el medio ambiente, a lo mejor pudiera inclinarme por el área de químico-biológicas. La verdad de las cosas es que muchos de nosotros, cuando tenemos que tomar la decisión de el bachillerato, todavía no tenemos clara la idea de lo que queremos estudiar. Y aquí déjenme abusar de la plática para compartirles una experiencia personal. En mi caso, estudiando la secundaria, yo decidí que quería ser ingeniero electromecánico. Incluso en la escuela secundaria, la que está frente al zoológico, en ese entonces se llamaba la ETI, llevé el taller de mecánica, porque yo estaba seguro que quería ser ingeniero electromecánico. Pasé la preparatoria pensando que iba a ser ingeniero electromecánico. Ingresé al tecnológico para estudiar ingeniería electromecánica y después de 4 semestres, 2 años de estudiar ingeniería electromecánica, me entró una crisis de que ya no era lo que me gustaba. Y entonces
Imagínense esa decisión tan fuerte. Yo traía así, duré, digamos, el último semestre, ese cuarto semestre, yo ya traía el gusanito y traía la crisis y pensaba, ya invertí 2 años de mi vida, ¿cómo voy a perder 2 años? Si les digo en mi casa que ya quiero cambiarme de carrera, casi yo sentía que me iban a correr. Y acudí a la oficina de orientación vocacional en el tecnológico, pues para platicar, para decir qué se podía hacer, que me orientaran. Tuve la suerte de que la persona que estaba ahí en la oficina de orientación vocacional, platicando y escuchándome de mi preocupación de pensar que podía perder 2 años de mi vida por cambiar de carrera, me dijo unas palabras que se me quedaron muy grabadas y ahora las quiero compartir con ustedes y que fueron decisivas para yo tomar la alternativa de mejor cambiarme de carrera. Me dijo, si ahorita estás preocupado porque has invertido 2 años de tu vida en una carrera, piensa lo que sería despertarte todos los días a trabajar en algo que no te guste. Y entonces sentí así como un balde de agua fría. Imaginar que todos los días del resto de mi vida iba a levantarme para ir a trabajar a algo que no me gustaba, pues me sonó sumamente drástico. Y en ese momento, ese día, recuerdo muy bien que llegué a mi casa y a la hora de la comida, cuando todos platicábamos de cómo nos había ido en el día, pues les di la noticia de que quería cambiarme de carrera. Afortunadamente tuve todo el apoyo, me dijeron que bueno, cámbiate, y yo soy feliz siendo arquitecto y todos los días trabajo muy a gusto y me gusta mi trabajo y me gusta platicar de la arquitectura y me gusta platicar de la ciudad y agradezco a esa persona que me hizo reflexionar sobre esta decisión. Se las comparto porque a lo mejor ahorita ustedes van a tomar una alternativa, pero no es para toda la vida, la pueden cambiar. Como muchas de las carreras van a estar condicionadas al tipo de bachillerato, también pueden, y la universidad les da la opción, que terminando su opción, se inscriban en otra opción terminal para completar y salir con lo que le llaman doble bachillerato, si han cambiado la decisión. ¿Sí? Esto simplemente es porque sé que ahorita no tienen a lo mejor la decisión en términos de la seguridad de lo que desean estudiar. Pero bueno, hoy lo que les quiero platicar es cómo visualizamos este futuro. Fíjense algo muy importante. Ustedes ahorita son unos individuos y buscan esa identidad. Ahorita están en un proceso en el que la manera de vestirse es un código. Cuando ustedes se levantan y escogen la ropa para ir a clases, están mandando una serie de mensajes. Parece que no, pero involuntariamente. Si yo me he visto de una manera, estoy comunicándole a la gente que pienso como algunos, pero que pienso muy distinto de otros. Es como cuando jugaba el Morelia y me ponía la camiseta del Morelia, pues es para avisarles a todos que yo le voy al Morelia y me identifico con los que traen la camiseta del Morelia, pero también para decirles a los que no le van al Morelia que soy diferente. Bueno, toda la ropa, la manera de peinarnos, la manera de hablar, la música, todo eso manda mensajes de individualidad, de yo soy diferente. Pero a la vez, nunca podemos olvidar que formamos parte de una familia. Y lo que nos pasa alrededor de la familia, en este caso, la profesión de nuestros papás, de nuestros tíos, las pláticas, el lugar donde trabaja, todo lo vamos registrando. Parece que no, de manera involuntaria lo vamos registrando y aunque no lo hagamos consciente y digamos, me voy a fijar en qué trabajan, son elementos que nos van a permitir tomar algunas decisiones. Pero esa familia es la base de la sociedad. Una sociedad a la cual pertenecen ustedes, cada uno de ustedes. Y el futuro que están pensando tiene que ver con su desarrollo personal. Es decir, el que pertenezcan a una familia, a una sociedad, no les quita
la responsabilidad de pensar que ese futuro tiene que ver con su desarrollo como individuos, como personas, que van a formar parte de una familia. Seguramente algunos de ustedes se van a casar y van a tener una familia, o aunque decidan no casarse, van a formar parte de una sociedad. Pero fíjense que todas estas facetas o todas estas etapas no se dan en el aire, sino que se dan en algo que pudiéramos llamar un soporte material, un soporte territorial, que le hemos llamado la ciudad. Es como si pensáramos que andamos en el espacio y no nos podemos agarrar de nada. Afortunadamente aquí nos tenemos que enlazar con la ciudad, ya sea la ciudad donde vivimos, la ciudad donde nacemos, la ciudad donde estamos estudiando ahorita, o la ciudad donde deseamos vivir o trabajar. Pero la ciudad va a ser un elemento constante en todas las etapas que tenemos, ¿sí? Por eso considero importante, y además porque ya saben que es mi profesión, es compartirles una idea de cómo comprender qué es la ciudad. Yo quiero platicarles el día de hoy brevemente, no crean que me voy a extender mucho, es simplemente unas ideas de cómo pudieran ustedes ver la ciudad de una manera distinta como la están viendo ahorita, con la finalidad de que obtengan información que les sirva para esas decisiones tan importantes en su vida que tienen que tomar con respecto a su futuro. Fíjense, las primeras ciudades, porque no crean que es algo muy sencillo, ¿eh? Hay una gran pregunta que hemos tratado de contestar históricamente, es ¿por qué surgen las ciudades? Y dentro de todas hay unas primeras ciudades, seguramente han visto fotos como esta, de aquellas ciudades medievales, rodeadas de un castillo, de murallas y demás. Y las primeras ciudades medievales surgen por la necesidad de protección. La gente acudía con el rico, con el señor feudal, para que el señor feudal los protegiera. Y entonces les decía, miren, vengan, vivan en mi ciudad, yo tengo guardias, yo tengo un ejército que nos va a defender, y a cambio de ello, pues van a trabajar en mis tierras, van a producir mis tierras, pero siguen siendo mis tierras y sigue siendo mi producción. Era un intercambio como, trabajo para ti, pero tú me cuidas. Y así surgieron muchas ciudades que tienen estas características de fortalezas, es decir, para cuidarse. Hay otras ciudades, cuando la revolución industrial surge, empiezan las primeras ciudades, pero estas primeras ciudades tienen la necesidad o la posibilidad de surgir solo donde existen los recursos naturales. Es decir, donde había un río y ocupaban del agua para generar este movimiento de los molinos o de generar alguna maquinaria, entonces se instalaban donde estaba el río. Si había un mineral como el carbón, y necesitaban sacar el carbón para alimentar las máquinas de vapor, pues entonces se instalaban donde estaba el yacimiento de carbón. Y los que tenían que explotar la madera, pues buscaban donde había bosques. Es decir, la localización de las ciudades tenía mucho que ver con el lugar en el que se encontraban los yacimientos o los recursos naturales. Después, como el comercio se daba a través de barcos, yo aquí puse la foto de Panamá, es una ciudad, digamos, una vista de una ciudad muy moderna, muy contemporánea, pero piensen ustedes en las primeras ciudades, en la mayoría de los continentes, tanto en Europa como en América, las principales ciudades se dan en los puertos, porque era donde llegaban los barcos con el intercambio de productos, de personas, de comercio. La Ciudad de México, La Paz, Bolivia, Santiago de Chile, son pocas las ciudades que fueron fundadas hacia, digamos, hacia tierra adentro. La mayoría de las primeras ciudades tienen que ver con las costas o con los puertos marítimos, porque era donde se daba el intercambio comercial. Y entonces la gente llegaba ahí a comprar o a trabajar, y ese comprar y trabajar se traducía en demandas de vivienda, en demandas de servicios, y cada vez ocupaban más gente, y así se va haciendo un círculo en el que la ciudad va creciendo y creciendo. Después,
Con los adelantos en las tecnologías y en los sistemas de transporte como los aviones, las autopistas, los camiones y sobre todo la tecnología ahora, bueno, pues pueden surgir ciudades en cualquier parte del territorio. No importa que estén lejos de los lugares del comercio, lo hacen ahora por avión, o no importa que estén lejos de los yacimientos, de los minerales o de los recursos naturales, porque los trasladan con vehículos de carga, de tal manera que puede haber una empresa en una ciudad y no necesariamente en esa ciudad tener todos los recursos. Esta muy apretada visión de la ciudad la hice para que ustedes puedan entender que tenemos 3 elementos fundamentales en la ciudad. El primero de ellos tiene que ver con la demografía, es decir, la gente, la manera en la que nosotros nos relacionamos y qué tanto somos. Hay ciudades que tienen mucha gente y por lo tanto van a crecer muy rápido, y hay ciudades o localidades donde hay poca gente, que mucha de esta gente sale en busca de trabajo, en busca de estudio, y por eso no aumenta la población. Y la otra es la parte material. Tenemos un contexto físico-natural que es muy distinto, ¿sí? Cada ciudad, una puede estar en una zona agrícola, en un desierto, en una zona boscosa, en la sierra, pegada a un lago, pegada a un río. Cada ciudad va a ser distinta. Si juntamos la gente y el territorio, lo que vamos a tener es actividades económicas, es decir, la manera en la que la gente aprovecha el entorno y sus recursos se va a traducir en lo que le llamamos actividades económicas. Y que finalmente esas actividades económicas, para el caso de ustedes, lo importante es que lo vean como las fuentes de trabajo, donde se van a ocupar o donde se van a emplear determinadas profesiones. Esa es la parte importante que hoy quiero que ustedes vean. Miren, por ejemplo, tenemos ciudades en las playas, pero no quiere decir que todas las ciudades en las playas sean turísticas. Hay ciudades en playa, o buena parte de la población de algunas ciudades en playa se dedican a la pesca, ¿sí? Hay otras que se dedican a la explotación del petróleo en el mar, como es Campeche y algunas ciudades del sureste. Y algunas otras, como las que conocemos nosotros aquí muy cercano, como Ixtapa o como Zihuatanejo, que se dedican al turismo. Pero cada una de estas ciudades, de acuerdo con la orientación económica, pues va a ocupar un determinado perfil de profesionistas. Hay algunas ciudades, por ejemplo, como Toluca, que fue convirtiéndose como en la ciudad industrial, en la parte donde muchas empresas se instalan. Y entonces eso ha generado que haya también muchas instalaciones de logística en términos del transporte, del aeropuerto, del almacenamiento de recursos, de los insumos, porque cada una de estas fábricas ocupa insumos. La que hace, no sé, chocolates necesita los paquetes, el plástico, ¿sí? La que hace llantas necesita los insumos del caucho y demás. Y entonces empiezan a surgir también pequeñas empresas que van a surtir los materiales, las materias primas o los subproductos que se ocupan, ¿sí? Tenemos otras ciudades como la Ciudad de México, que se ha convertido en una ciudad eminentemente administrativa. Todas las oficinas de gobierno están ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que se necesita o se demanda un perfil muy particular de profesionistas y a la vez se convierte en un centro financiero para manejar toda esta economía, también con otro perfil. Y lo que les comentaba es que cada que llega alguien a la Ciudad de México en busca de trabajo, también genera trabajo para otras personas porque va a demandar vivienda, va a demandar transporte, va a demandar comida, y entonces necesita gente que construya casas, se necesita gente que proyecte vialidades, se necesita gente que construya más autos, más metros, más transporte, se necesita gente que cocine en más restaurantes o que construya más mobiliario para los restaurantes, y se va haciendo
aquello como una bola de nieve cada vez más grande, más grande. Por eso es que las ciudades que empiezan a crecer, ahorita ya hablamos de megalópolis, ciudades de más de 10 millones de habitantes o de 100 millones, porque cada vez que llegan a buscar empleo dicen, hay mucho trabajo, sí, pero generan empleo y así nos vamos. Hay otras ciudades, como Morelia, por ejemplo, que podemos caracterizarla como una ciudad de servicios. ¿Cuáles son los servicios? Lo que las ciudades comerciales es cuando venden un producto, pero las ciudades de servicios son aquellas que prestan un servicio, como sería el caso del turismo, sería el caso de la educación, que es tan importante en Morelia, y sería el caso de los comercios. Es decir, mucha gente viene a Morelia a estudiar, viene a pasear o viene a comprar, ¿sí? La mayoría de la población se emplea en establecimientos de servicios. Tenemos otras ciudades que han explotado la parte agropecuaria y tienen empacadoras, como es el caso de Uruapan con el aguacate, o en Tierra Caliente, que han producido tanto limón y demás, y que empiezan a explotar todas estas actividades y como consecuencia la gente que vive en estas ciudades cercanas se dedica a actividades agropecuarias, ¿sí? Aquí, como les comentaba, esto nos ayuda a entender por qué una ciudad va creciendo. Una ciudad genera empleos y esos empleos necesitan de logística. La logística genera que haya más gente y la gente ocupa viviendas, por lo tanto se necesita más estructura administrativa y eso jala más gente que genera más empleos y que necesita más demanda. Y la ciudad va creciendo. Pero aquí lo importante es que veamos que tenemos ciudades muy distintas. Por ejemplo, Monterrey tiene una vocación de ciudad industrial, pero también se ha vuelto últimamente turística y comercial, ¿sí? Tenemos ciudades como San Luis Potosí, tenemos ciudades como Aguascalientes que crecen a partir de las empresas de automotores o armadoras como la Nissan, como el caso de Silao también. Tenemos ciudades como Guanajuato, que se especializan más en educación y administración del gobierno, es la ciudad más digamos, de administración del estado de Michoacán, como muy similar a Morelia. Tenemos ciudades como Acapulco o Cancún, que son eminentemente turísticas, ¿sí? Y tenemos ciudades en la frontera que se han caracterizado por alojar industrias maquiladoras. Cada ciudad va encontrando, digamos, una condición en virtud de la gente que tiene y el territorio. Sí, por ejemplo, en este caso de la frontera, pues por la cercanía con Estados Unidos y la posibilidad de estar exportando. En Michoacán pasa lo mismo. En Michoacán nosotros tenemos a Morelia, que tiene una vocación turística, pero también tenemos el Lázaro Cárdenas, que la presencia del puerto, y aprendan ustedes esto muy bien, es el puerto más importante de comercio entre Asia, todos los países asiáticos y Estados Unidos, en México. El primero en el continente americano sería el de Long Beach en Los Ángeles, pero nosotros tenemos ese potencial. Tenemos ciudades como Zamora, que están vinculadas a actividades agropecuarias, o La Piedad y Tlalpujahua, que tienen otra actividad también turística y artesanal. Sí, en La Piedad, que empezaron con una actividad porcícola muy importante. ¿Sí? Y tenemos ciudades como Zitácuaro o Ciudad Hidalgo que están vinculadas a una actividad entre industrial y agropecuaria. Desde el punto de vista económico, el INEGI separa algo que le llaman la PA, que es la población económicamente activa. Y seguramente en algunas noticias ustedes van a leer. Cuando hablan del sector primario, hablan de toda la gente que trabaja en actividades agropecuarias. Cuando hablan del sector secundario, hablan de actividades como la maquiladora, como la minería, actividades industriales y de transformación, la generación de electricidad, los pozos de petróleo, toda esa parte. Y cuando hablan del sector terciario, se refieren a actividades comerciales y de servicios. Desde esta perspectiva, por ejemplo, si nosotros analizamos la PEA para Morelia, nos daremos cuenta que la gran mayoría de la población se ocupa en el sector terciario. Es decir, es una ciudad de comercios y servicios. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, La Piedad, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría se ocupa en actividades agropecuarias.
¿sí? Porque son muchas las huertas, las empacadoras y demás. Y así tenemos, por ejemplo, en el sureste tenemos muchas ciudades donde la mayoría de la gente se dedica a actividades petroleras por los pozos y que son actividades de transformación. Cuando ya hemos visto que las ciudades tienen detrás de lo que nosotros vemos algo muy importante, que es la actividad económica, porque ahorita a nosotros nos interesa construir un futuro, pues nosotros deberíamos de preguntarnos cuál es la mejor ciudad para estudiar. ¿Sí? Ahorita están en la etapa de decidir no solo qué carrera, sino a lo mejor la posibilidad de estudiar o de decidir en dónde estudiar esa carrera. ¿Sí? No es cosa menor, fíjense, en México, más del 15% de la población, es decir, más de 20 millones de personas, cambian su lugar de residencia cada año. Es decir, donde han vivido, se mueven en busca de trabajo, en busca de mayor empleo. Ya sabemos nosotros, y en el caso particular de Michoacán, todo el mundo está acostumbrado de que hay gente que se va a los Estados Unidos y que los paisanos siempre están trabajando allá y mandan remesas, y como que esa parte la tenemos muy clara. Pero poco se conoce de cuánta gente sale de Morelia, sale de Michoacán, de cualquiera de sus ciudades, en busca de trabajo a otras ciudades dentro del mismo territorio. Sí, de acuerdo con las investigaciones, la gente de muchos estados, todos estos estados que aparecen aquí con color medio amarillo, mostaza, emigra, y los principales destinos, es decir, los lugares a donde más gente acude o llega en busca de trabajo, pues son Baja California Sur, Sonora, ¿sí? Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, por esta parte de las armadoras de la Nissan que les decía, Querétaro, que también tiene mucha industria, Morelos, Campeche y Quintana Roo son los estados a donde más gente acude en busca de trabajo. ¿Y de dónde sale más gente? ¿De qué estado sale más gente a buscar trabajo? De Michoacán. Lamentablemente, Michoacán es uno de los principales lugares. Es una contradicción. Somos un estado en el que mucha gente viene a estudiar a la universidad, pero no tenemos la misma cantidad o la misma posibilidad de generar tanto empleo. Entonces, una vez que estudian, tienen que salir a buscar trabajo. De Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila y de Yucatán. Emigra mucha gente a otros lugares para estudiar. Entonces, si se fijan, no es lo mismo pensar en un lugar para estudiar que en un lugar para trabajar. Y eso ya plantea una dificultad tremenda. Es decir, voy a estudiar en un lugar y voy después a tener que emigrar para buscar trabajo y vivir en otra ciudad. Bueno, pues hay estudios. El Instituto Mexicano para la Competitividad hizo un estudio donde analizó el desempeño académico de las ciudades. Y dijo, bueno, ¿cuál sería la mejor ciudad para estudiar? Y analizaron el rendimiento académico, es decir, dónde los jóvenes tienen mejor rendimiento académico, mejores calificaciones, aprenden más. ¿En qué ciudades la mayoría de la población acude a la escuela? Es decir, yo puedo tener una ciudad donde el 10% va a la escuela o una ciudad donde el 90% de la gente que tiene edad de estudiar va a la escuela. Es decir, ¿qué tanta cobertura educativa tengo? La otra es, ¿cuál es el promedio de años escolares que tiene la población? ¿Qué tanto ha estudiado? Porque puede haber un grupo de gente muy exclusivo que estudia universidad, pero el grueso de la gente, la gran mayoría, que no terminó ni la primaria. Entonces, cuando sacan el promedio, pues resulta que tenemos en promedio, muy baja escolaridad. Y algo muy importante, la gente que tiene estudios de universidad, que le llaman ya estudios altamente calificados o maestría y doctorado, encuentra trabajo en esa ciudad donde estudió o se tiene que ir a otra ciudad. Entonces, creo o consideré que serían algunos datos importantes que ustedes fueran conociendo, ¿sí? Y para hacer esto, digamos, más equitativo, este instituto
pues no puso a todas las ciudades en una misma competencia, porque claro que ustedes me dirían, bueno, es que hay ciudades muy grandes como la Ciudad de México y hay ciudades muy pequeñas como pudiera ser Lázaro Cárdenas o Apatzingán. Entonces, lo que hicieron fue separar las ciudades de acuerdo con su población para que compitieran ciudades grandes con ciudades grandes, ciudades medias con ciudades medias y ciudades pequeñas con otras ciudades pequeñas. En las ciudades que tienen más de 1 millón de personas, la mejor ciudad para estudiar resultó ser San Luis Potosí. Yo aquí iluminé todo el estado, pero bueno, estamos hablando nada más de la capital de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque tienen el mayor rendimiento académico. Aunque les parezca poco, este 31% resultó ser el más alto a nivel nacional. Pero el 86% de su población va a la escuela. Por lo tanto, la escolaridad promedio es de 8.86 años, es decir, 6 de primaria y 2 de secundaria. En promedio, casi todos tienen secundaria terminada. Y para el contexto nacional es muy, muy alto. Y déjenme hacer un paréntesis ahí, jóvenes. Ustedes que están estudiando la preparatoria, seguramente todos sus amigos están en la preparatoria. Y de repente voltean y ven que todo el mundo está en la escuela y pareciera lo más normal, pero no lo es así. Ustedes son afortunados por estar estudiando la preparatoria. Hay mucha gente en México que no puede estudiar la preparatoria y que terminan nada más la primaria. Algunos ni siquiera terminan la primaria y no tienen posibilidad de estudiar la preparatoria. No por falta de ganas, sino por falta de dinero, porque sus condiciones los obligan a tener que trabajar desde jóvenes y a no poder estudiar. Entonces, siéntanse afortunados de poder estudiar la preparatoria, pero también sientan la responsabilidad que es el que ustedes estén estudiando la preparatoria. Y algo muy importante, fíjense, de toda la gente que estudia en San Luis Potosí, la licenciatura, una maestría, un doctorado, solo el 0.66% sale de San Luis Potosí a buscar trabajo. Ese es un indicador muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad está generando el empleo para los profesionistas que están estudiando, que están emigrando y no tienen que cambiar de ciudad. Las ciudades que tienen menos de 1 millón de habitantes, pero más de 500,000 personas, es decir, entre 500,000 y 1 millón, las pusieron a concursar y bueno, la mejor ciudad es Jalapa. 31% del rendimiento académico, 81% en cobertura educativa, mucho más que en San Luis, y 8.26 años de escolaridad promedio. En esta categoría estaría Morelia. Pero desafortunadamente, miren, en Morelia el rendimiento académico es del 10%, ¿sí? La cobertura educativa anda en el 73%, es decir, 7 de cada 10 están estudiando. Y la escolaridad promedio, aunque es mayor, ¿sí? Porque tenemos aquí muchos posgrados, pero lo que afecta mucho es la cobertura y el rendimiento. En las ciudades con más de 250,000, pero menos de 500,000, la mejor ciudad para estudiar resultó ser Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Por qué? Su rendimiento académico es del 27%, tiene una cobertura educativa, fíjense, 8 de cada 10 están en la escuela, los años de escolaridad son más de 9, y solo el 6% de su población que terminó la escuela sale a buscar trabajo a otra entidad. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Y en las ciudades pequeñas, con menos de 250,000 personas, en Río Verde, en San Luis, en parte de lo que es la sierra, en la Huasteca, existe esta ciudad donde solo 12% de su población sale a buscar trabajo. La escolaridad, fíjense, es muy similar al contexto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no importa el tamaño de la ciudad, no nada más en las ciudades grandes. Hay ciudades pequeñas que están muy vinculadas entre la educación, las carreras y las industrias. Porque una industria, cuando busca dónde instalarse en una ciudad, si yo ocupo ingenieros en mi fábrica, pues busco y pregunto dónde hay universidades, cuántos ingenieros salen, de qué tipo de ingenieros, porque es la mano de obra que yo voy a ocupar. Si yo tuviera una empresa que demanda, no sé, ingenieros en
bioquímica, pues necesito saber qué universidades están formando ingenieros bioquímicos. Si mi empresa depende de gente que sepa de logística en transporte o de actividades aduaneras, pues yo necesito saber en qué universidades o en qué institutos tecnológicos, en qué educación superior están formando esta gente para saber por qué esa es la gente que voy a ocupar, ¿sí? Las mejores ciudades para trabajar, de acuerdo con el estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, pues resulta ser Monterrey, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Si se fijan, todas están en el norte, pero tiene que ver con la actividad industrial, la actividad exportadora de maquiladora y demás hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque demandan mucha mano de obra calificada como ingenieros en todas las áreas y por eso es una de las mejores opciones. Yo quise compartir con ustedes brevemente esta información porque sé que la elección de la profesión, lo que vayan a decidir estudiar, va a ser fundamental para el proyecto de vida que cada uno de ustedes diseñe. Es decir, en otras palabras, piensen qué quieren ser de grandes, cómo quieren vivir, y de eso dependerá la carrera en la que se puedan desempeñar. Cuáles son sus habilidades y también cuáles son sus aspiraciones como personas, no como profesionistas, como personas. La profesión, la carrera que decidan, finalmente va a ser un accesorio a su proyecto de vida. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor. Creo que una plática muy amena y que nos abre el panorama también acerca de cuáles son las ciudades mejores para estudiar y sobre todo lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? al elegir. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante, aprovechemos la presencia del doctor. También si la quieren escribir por el chat, aquí la leemos y la contestamos. Bueno, estos chicos son medio tímidos a veces para expresar alguna pregunta. Y yo pues, ya les he dicho que soy muy curiosa y me interesa mucho saber algunas cosas. La perspectiva de Morelia, doctor, precisamente con todas las carreras que hay ya, yo siempre he señalado que la falta de una ciudad industrial, porque la tenemos, pero pues esa comparada con tantas ciudades, pues no se ve, no, realmente no existe. Las probabilidades en carreras, por ejemplo, de la Universidad Michoacana, para nuestros muchachos, ¿qué futuro tendrían? Obviamente van a tener que emigrar, por lo que esto nos expresó, pero ellos cómo verían su posición a largo plazo con lo que pretendan estudiar en la Universidad Michoacana. Es nada más mi pregunta. Sí, muy interesante la pregunta, muy amplia. Voy a tratar de dar contestación en dos perspectivas, una desde los jóvenes y otra desde la parte educativa. Efectivamente tendrían que decidir, miren, hay muchos factores para decidir las carreras. Una de ellas es en qué voy a trabajar. Yo creo que una recomendación sería que pensaran en qué campo se desarrolla el profesionista que están ustedes imaginando. Porque hay profesiones que es muy difícil que se ejerzan de manera personal. Es decir, un ingeniero difícilmente va a tener trabajo como es un abogado que pone un despacho o un médico que pone un consultorio. Generalmente los ingenieros van a tener que buscar trabajo en una empresa que los emplee, en una fábrica, en una industria. Y eso cambia radicalmente algunas perspectivas de trabajo o de desarrollo personal. Hay otras, como esta que mencionaba, el abogado, el médico, que pueden generar su consultorio, su despacho, y pueden trabajar y ser, digamos, sus propios patrones, y entonces es otra perspectiva distinta de desarrollo. Ahora, lo que comenta la señora directora es muy importante. Fíjense, en muchas de estas ciudades que analizamos o que analizó el instituto,
Tiene que haber una correspondencia entre las potencialidades de la entidad y la orientación de las instituciones educativas. Es decir, ¿para qué estamos formando como universidades o como tecnológicos gente? ¿Qué es lo que se está ocupando en las ciudades para impulsar el desarrollo? Por ejemplo, mucho se habla de que el turismo es palanca del desarrollo en Michoacán y que Michoacán es turístico. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso de la Universidad Michoacana, no tenemos la carrera de turismo. Entonces, la universidad no está contribuyendo en ese sector turístico. Está contribuyendo con otros que pueden emplearse en el sector turístico, como administración de empresas o como el caso de historia, pero no directamente con esa carrera. En una ocasión tuve oportunidad de visitar el puerto Lázaro Cárdenas y nos comentaban los administradores del puerto que ellos emplean mucha gente que tiene que ver con trámites aduanales y con logística portuaria, pero la mayoría de la gente que emplean ahí viene de Jalisco, porque nosotros aquí en Michoacán no tenemos ninguna carrera afín. Recientemente, digo, de 6 años para acá, 7, la universidad abrió la carrera de comercio exterior en Lázaro Cárdenas y ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque es una carrera adecuada con la vocación de la ciudad. Pero, por ejemplo, tenemos muchos yacimientos mineros y solo tenemos un instituto de metalurgia, de metales, pero a nivel de maestría y doctorado, no como licenciatura. Entonces necesitamos hacer ese embono entre las carreras y las industrias para que también sea más atractiva la ciudad, sea más competitivo el Estado y pueda generarse la mano de obra que las industrias ocupan. ¿Sí? No sé si con esto di contestación, doctora. ¿Alguien más que sí, muchas gracias. Sí. Una mano levantada. Sí, adelante, Tadeo. Sí, a mí me llamó mucho la atención el punto que dijo de la ciudad que tenemos para estudiar, las opciones que tenemos según la cantidad de población, ¿verdad? Y quería preguntarle, ¿usted recomienda que si tenemos la oportunidad de salir a estudiar a alguna ciudad, nos quedemos desenvolviendo nuestra profesión en esa ciudad o que salgamos a trabajar a otra ciudad como las que dio en las opciones? Si tú tuvieras la oportunidad de poder estudiar en otra ciudad, lo ideal sería que escogieras, uno, en qué ciudad quieres estudiar la carrera, en qué ciudad existe la carrera que quieres estudiar, pero también en qué ciudad se emplea ese tipo de profesionistas. Si puede ser la misma ciudad, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que estés estudiando, seguramente te vas a vincular con esas actividades. Por eso existen las prácticas profesionales o el servicio social. Si tú estuvieras estudiando en una ciudad una carrera X y a través de tu servicio social o de tus prácticas profesionales con tus propios maestros, que seguramente van a ser algunos profesionistas que trabajan en esas industrias o en esas empresas, vas a empezar una vinculación que va a facilitar tu incorporación al mercado de trabajo una vez que termines de estudiar. El problema a veces es que cuando estudiamos en un lugar y luego tenemos que emigrar a buscar trabajo a otro, pues no necesariamente ni conocemos la ciudad ni tenemos los contactos para poder encontrar una empresa. Y algunas empresas, pues claro que van a dar preferencia a aquella gente que ya hizo su servicio social, su práctica, o que conocen de algún modo o se han venido vinculando con ellos. ¿Sí, Tadeo? Sí, muchas gracias. Y sí, sí me dio una idea más o menos. Muchas gracias. A ti. ¿Quién más? Tenemos en el chat por aquí también algo. A ver, le leo si gusta. Dice, doctor, buenos días, soy Gael Bedoya. ¿Qué capacidad cree que tenga la Universidad Michoacana comparada con la Universidad de San Luis, la cual usted considera que es la mejor ciudad para estudiar con menos de 1 millón? A ver, no, yo no considero,
el Instituto Mexicano para la Competitividad hizo un estudio y determinó que en San Luis era la mejor ciudad para estudiar por los factores que les comenté, la cobertura, el que los egresados no tienen que emigrar, sino que encuentran trabajo ahí, y todos los demás factores que les dije, como promedio de escolaridad y aprovechamiento. Yo conozco la Universidad de San Luis Potosí, considero que es una universidad muy similar a la nuestra, tiene más población, más población estudiantil, pero es muy similar. Aquí no se trata del tamaño de las universidades, porque además, ojo, no es nada más una universidad, es en términos generales las instituciones de educación superior. Por ejemplo, aquí en Morelia tenemos tecnológicos, tenemos universidades privadas y públicas, y todos en conjunto estamos generando los profesionistas que lo ideal es que se empleen aquí mismo en Michoacán para impulsar el desarrollo. Mire, no se trata nada más de que si se vaya a buscar trabajo, el asunto es que se convierte en un círculo. La gente va y busca trabajo a otro lugar, encuentra trabajo en otros estados o en otras ciudades, y entonces esas ciudades impulsan su desarrollo económico y generan más trabajo y más gente, y van creciendo mientras que otras no crecen. Entonces, como estar ahorrando, imagínense, voy a hacer así como un símil de decir, imagínense que Michoacán le está invirtiendo a la educación de sus jóvenes, y a la hora de que los jóvenes tienen que producir, se van y producen en otro lado. Entonces Michoacán sigue invirtiendo en educación, pero no logra aprovechar ese fruto de la educación en el trabajo por falta de industrias. Y las industrias no quieren llegar a Morelia porque dicen, pues no tengo las condiciones, o no hay muchos profesionistas, porque todos se van, o porque las carreras que están ofreciendo no corresponden a la vocación. Y es un círculo muy, muy complicado y no fácil de romper, ¿verdad? Víctor Alejandro comenta, ¿qué ciudad recomienda para estudiar alguna ingeniería? Jóvenes, en el campo de las ingenierías hay un mundo. O ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica, ingeniería en computación, ingeniería, hay ingeniería en administración, ingeniería en alimentos. Hay miles de ingenierías. No sabría yo decir cuál es la más competitiva, porque pues depende qué tipo de ingenierías. Aquí la recomendación es que si piensan ustedes en alguna ingeniería en particular, busquen dónde se imparte y no solo vean qué universidad, sino si se emplea. Ahí ya me está diciendo que ingeniería civil. Sí, por ejemplo, si yo fuera a decidir dónde estudiar ingeniería civil, tendría, en mi opinión, que decir dónde se emplean más ingenieros civiles. Si puedo hacer coincidir los dos, es decir, dónde estudiar y dónde trabajar, sería lo ideal. ¿Sí? Si no, pues buscaría la mejor escuela y después buscaría el mejor lugar para trabajar en la ingeniería. Pero si podemos hacerlos coincidir, ¿qué pensaré yo? Una ciudad que tenga el más alto índice de crecimiento, porque está generando obras, se está construyendo, se está transformando, y por lo tanto está necesitando cada vez más de más ingenieros. Y vean cuál es la ciudad que está construyendo más carreteras, puentes, edificios, y seguramente ahí están demandando más personal para la construcción, incluyendo los ingenieros. Alma Julia dice, doctor, buenos días. En su percepción personal, ¿cómo considera Morelia para estudiar? Sabemos que no hay fuentes de trabajo, pero mi pregunta es para estudiar. Para estudiar es una ciudad muy bonita, es una ciudad ideal. Muchos dicen que es una ciudad de estudiantes, porque ustedes lo saben, tienen un buen ambiente, más los que estudian como ustedes en el centro. Es una ciudad muy tranquila, es una ciudad relativamente barata para vivir. También piensen en eso, hay ciudades muy caras, donde pagan muy buenos sueldos, pero por lo tanto la comida y el hospedaje es muy alto. Aquí yo no quiero decir dónde conviene estudiar, lo que yo quiero es motivarlos a que construyan o imaginen su futuro, pero no solo en términos de qué voy a estudiar, sino en dónde voy a trabajar o de qué quiero trabajar, en dónde me quiero desarrollar. Y si pueden construir de tal manera que coincida, sería lo ideal. ¿Por qué? Pues porque implica menos movimientos, menos cambios, ¿sí? Pero Morelia, creo,
Y usted no me dejará mentir, es una ciudad muy bella, muy bonita, y se vive muy a gusto. Pero es que estamos aquí, la universidad es muy buena universidad, y por eso mucha gente viene de muchos estados, más de 16 estados de la República, viene a estudiar aquí a Morelia. Desafortunadamente en Michoacán lo que nos falta es generar empleos. Lo mismo, ¿cuál es la ciudad que recomienda más para estudiar contaduría? Miren, jóvenes, yo no es mi campo la contaduría, o seguramente ustedes podrán saber cuál es el ranking de las carreras, hay muchas revistas, hay muchos libros sobre eso. Aquí lo más importante es, y los invito nuevamente, no solo dónde estudio, sino dónde voy a conseguir trabajo. ¿Dónde están las industrias, las empresas o las dependencias que generan más empleo para contadores? Y si puedo hacer coincidir esa ciudad con la ciudad en la que quiero estudiar, creo que va a ser una ganancia. ¿Sí? Dice Miss Mayra, buenos días, ¿habrá alguna página o algún video o alguna persona que dé tutorías en línea para que los chicos sean orientados para elegir alguna carrera para su desarrollo? Ya que en las preparatorias suelen ser muy deficientes la información. Sí hay, digo, hay páginas, pero también pueden acudir a la Facultad de Psicología en la Universidad Michoacana, que se encuentra ya por el Tecnológico, y seguramente ahí hay, no lo digo en términos de que a lo mejor encuentren, sino porque conozco, ahí hay un departamento y les pueden orientar en lo que le llaman estudios de vocación, ¿no? ¿Qué es lo que te recomendarían estudiar o de acuerdo con tus habilidades y tu perfil, en qué lugar serías exitoso profesionista? Cuando a uno, en mi experiencia, recuerdo en la secundaria, en la preparatoria que nos hacían esos estudios, uno como que dice, ay no, ¿cómo creen? No voy a estudiar yo eso. Por ejemplo, a mí me salían cuestiones relacionadas con el arte y como yo estaba pensando en la ingeniería, pues sentía que aquello no servía para nada. A la vuelta de los años, pues acepto que estaban bien porque terminé en arquitectura, que es una carrera vinculada a las artes, ¿no? Entonces, a veces nosotros conscientemente no estamos capacitados para observar o para detectar algunas cosas de nuestra vocación, y por eso son los estudios de especialistas como los psicólogos. Yo los invitaría a que acudan y hagan ese tipo de estudios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una. Por ejemplo, si yo quisiera entrar a arquitectura, ¿cuál universidad considera usted que es mejor? Porque hasta donde yo tengo entendido, en la facultad de la Michoacana, lanzaron ahorita un nuevo plan de estudios, más o menos algo así tenía entendido. Entonces, no sé si eso afecta en algo para saber cuál es mejor entre esa o la Universidad de Guanajuato. Entonces. Bueno, ahí sí me toca hablar porque es mi campo. Mira, los planes de estudio se tienen que actualizar. No es que empiecen de cero, sino que van actualizándose por los conocimientos y demás. Lo que tú tendrías que investigar, y es muy fácil, es que cada una de las carreras de arquitectura, aunque suenen todas igual, todos dan el título de arquitecto, tienen orientaciones distintas. Por ejemplo, mira, en Guanajuato tiene una orientación muy marcada hacia la restauración, hacia la conservación, porque históricamente la primera maestría y demás de conservación estuvo ahí por la condición de la ciudad, tiene que ver con eso. Por ejemplo, conozco del programa de arquitectura en Colima y está muy orientado a la actividad bioclimática. Arquitectura bioclimática y cuestiones de esas, en Colima las desarrollan muy, muy bien o tienen pues profesores que le dan mucho peso a esa cuestión. Hay otras carreras de arquitectura que se orientan más hacia las ingenierías, hacia los criterios estructurales, y hay otras que se orientan más hacia el diseño. Entonces también depende qué tipo de arquitecto quiera ser. Es como en el caso de los abogados, no nada más es estudiar la abogacía, sino que algunos quieren ver cuestiones familiares, otros cuestiones penales, otros cuestiones civiles y de comercio. O sea, hay una gama como en las ingenierías, y yo te invitaría a que vieras más bien cuál es la orientación de los programas de arquitectura para que puedas decidir la mejor opción. Ok, muchas gracias. De nada. Tenemos por aquí una mano levantada. Salvador Aguilera.
Sí, sí, aquí yo tengo una pregunta, profe. ¿Usted consideraría de que es un poquito mejor irse a trabajar allá a lo que es el norte que aquí en Michoacán? No, yo creo que lo ideal sería que encontraras trabajo aquí. Eso sería lo ideal. Lo ideal para cualquier persona es que trabaje donde vive, donde ha estudiado y donde tiene a su familia. Desafortunadamente a veces no encontramos el empleo que buscamos y por eso la gente tiene que emigrar. Nadie emigra por gusto, emigra por necesidad, ¿sí? Pero lo ideal sería que encontraras el trabajo aquí. Estas ciudades que van resaltando en el estudio como las ciudades para trabajar son porque tienen un crecimiento poblacional muy alto, tienen muchas inversiones y por lo tanto van generando tanto empleo que no lo alcanzan a cubrir la gente que vive ahí y tiene que llegar gente de fuera, ¿sí? A trabajar. Miren, en una ocasión me tocó leer acerca de un centro de diseño que puso la Chrysler en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se llama Delphi. La pura empresa para el diseño requería de 3,000 ingenieros. Y el estado de Chihuahua no le daba capacidad para esos 3,000 ingenieros. Entonces tuvo que llegar gente de estados vecinos para poder echar a andar la planta de diseño de la Chrysler. ¿Sí? Entonces lo ideal es que encuentres trabajo aquí. Esa sería mi opinión, ¿no? Sí, tocayo. Sí, profesor, gracias. ¿Quién más quiere comentar o preguntar algo? Perdón que yo no pueda contestarles cuál es la mejor esto o cuál es lo mejor lo otro, porque no es el objetivo de la plática, ni yo soy el especialista para poderles decir de las carreras. Lo que me interesa o interesaba era que ustedes vieran con una perspectiva más amplia la decisión de qué estudiar y piensen en dónde trabajar. Y si tienen la posibilidad de que coincida estudiar y trabajar en la misma ciudad, sería lo ideal. ¿Sí? Bueno, otra vez yo. Adelante, doctora. Precisamente viendo la inquietud de los muchachos, sí se les hace un estudio psicológico para ver sus habilidades natas, pero obviamente nada está escrito. Los chicos dudan bastante sobre lo que quieren estudiar. Muchas veces les hablamos de que deben ellos generar, porque sí lo que pasa aquí en Morelia, que sería lo ideal. Morelia es una ciudad universitaria, como lo señaló el doctor Salvador, y pues obviamente sí la universidad ofrece muy buenas opciones. A veces un poco dispares con lo que debería tener el Estado, pero ahí están. Mi pregunta en concreto, doctor, es, yo he visto que hay estándares de medición de calidad de carreras en algunas ciudades. Incluso hay universidades, son más baratas a veces en la ficha que en la misma Michoacana y hay que ver ese detalle que en su momento se dará. Pero la pregunta concreta es, ¿cree que usted necesario que, por ejemplo, los ingenieros, es el ejemplo que ahorita me sirvió con los niños, que están aquí no solamente en la Michoacana, sino en todo, que estudian en otras escuelas, o el Tecnológico de Morelia, etcétera, y que tienen que salir a buscar trabajo porque no hay industria desarrollada? ¿Qué piensa del emprendurismo en este caso para poder desarrollar esto? Y que haya trabajos con los ingenieros, que es donde yo veo que son lo que mueve la maquinaria del país, pero no tienen trabajo y aparte están desasalariados si se quedan en Morelia. Por eso tienen que emigrar a lugares en que les paguen bien y son en el norte de la República. Entonces, quisiera ver su perspectiva sobre esto. Fíjense que muy buena pregunta la que hace la directora, y créanme que hay un indicador que es precisamente el número de ingenieros, y es un problema a nivel nacional, porque las carreras de ingeniería, como su nombre los dice, tienen que ver con el ingenio de resolver problemas, el ingenio de encontrar soluciones. Y lo que necesita en términos generales el aparato productivo de México son muchos ingenieros. Muchísimos ingenieros para elevar la productividad. Piensen ustedes en cualquier industria, cualquier empresa, sea de alimentos, sea de productos, de los que sea, lo que necesita son ingenieros para
elaborar los productos para empezar a generar estas maquinarias, todo lo que... en una ocasión, miren, veía, por ejemplo, no sé, el estetoscopio con el que usan los médicos. Eso no lo descubrió un médico, lo descubrió un ingeniero. ¿Sí? La calculadora con la que los contadores suman, pues no fue producto de un contador, fue de un ingeniero. Entonces, necesitamos miles, millones de ingenieros. Desafortunadamente, parece que hay una tendencia a que los ingenieros son menos en términos globales que las de las otras carreras. Pongo como muestra el caso de la Universidad Michoacana. Si nosotros sumáramos toda la matrícula de todas las ingenierías, ingeniería eléctrica, mecánica, civil, todas las ingenierías ambiental, bioquímica, todas, la matrícula es menor que la que tiene la Facultad de Derecho o la Facultad de Contabilidad y Ciencias Administrativas. Entonces eso nos da una idea de que tenemos un desequilibrio. Y claro, necesitamos en todo el país más ingenieros. Si el país necesita ingenieros, quiere decir que si estudian ingeniería van a encontrar trabajo, pero no necesariamente en la misma ciudad o en el mismo estado, porque hay que ver dónde están generando más industria. Bien decía, nosotros le llamamos al parque industrial que está aquí a la salida de Charo, por costumbre, ciudad industrial, pero es el nombre de ciudad industrial. Pero Morelia no es una ciudad industrial. Una ciudad industrial es como Toluca, que uno pasa y ve industrias por todos lados. ¿Sí? Entonces, ¿dónde van a demandar más empleo? ¿Dónde van a encontrar o dónde va a haber más posibilidades de que encuentren empleo? Pues en las ciudades donde tengan mayor vocación industrial. Las del norte como Monterrey, Chihuahua, Tijuana por las maquiladoras, o aquí en términos de Toluca y algunas ciudades que se dedican a la cuestión petrolera, los ingenieros químicos, bioquímicos y demás. Muchos de nuestros egresados, por ejemplo, en ingeniería química, trabajan en Lázaro Cárdenas, en la industria ArcelorMittal, porque es la principal empleadora de ingenieros aquí en Michoacán. ¿Sí? Entonces, claro que tiene que ver mucho la vocación y la industria, pero, insisto, desafortunadamente a veces no coincide con la ciudad en la que tenemos que estudiar, pero ocupamos muchos ingenieros. Se van a demandar y cada vez más ingenieros para resolver muchas cosas. ¿Sí? No sé si con esto contesté su pregunta, doctora. Mientras leo aquí una de Bedoya que nos dice... quisiera darle las gracias por la conferencia, ya que me sirvió mucho y me gustó mucho. Ojalá la Miss Mayra nos invite más a estas conferencias. Bueno, pues ahí se coordinan con la preparatoria. Está haciendo un excelente trabajo su directora, la doctora Tania Madeley, porque no se trata solamente de que estudien la preparatoria, sino de que les están acercando con este tipo de conferencias, pues entiendo a muchos profesionistas para que ustedes también conozcan. Es muy importante que cuando ustedes conozcan a una persona y sepan que tiene tal o cual profesión, le pregunten, oye, ¿cómo te va? Oye, ¿recomendarías estudiarla? Oye, ¿en qué trabaja? A veces no sabemos en qué trabajan los profesionistas y nos imaginamos unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿sí? A veces, por ejemplo, hay muchos psicólogos y pensamos luego que todos son clínicos y todos dan consulta, pero hay muchas empresas donde ocupan psicólogos para la cuestión del personal, la selección de personal, atender problemas de trabajo, dinámicas. Las grandes empresas tienen psicólogos de planta para estar atendiendo ahí, igual que a veces algunas empresas contratan médicos para atender a todo su personal. Es decir, se va diversificando la actividad laboral y eso también es muy importante que ustedes conozcan. Las profesiones que conocemos como tradicional, cuando decimos ingeniería, medicina, esto, son así como pequeñas ramitas, pero cada una de estas se abre en muchas opciones. Y ahorita les decía, por ejemplo, en mi campo de la arquitectura hay gente que se dedica a la restauración de monumentos históricos, hay gente que se dedica a la arquitectura bioclimática, hay gente que se dedica siendo arquitecto a planeación urbana, a las ciudades, hay gente que se dedica a cuestiones tecnológicas,
en términos de los materiales, cuáles son los materiales más térmicos, más acústicos. Hay gente que se dedica a cuestiones de diseño. Conocí en una ocasión un arquitecto que solo era especialista en isóptica, esta inclinación que tienen los auditorios, los teatros, los estadios, y él se dedicaba nada más a diseñar la isóptica de todo este tipo de construcciones. Hay arquitectos especializados en hoteles, en hospitales. O sea, cada profesión tiene un mundo de especialidades y yo creo que esas son las que ustedes tienen que buscar. ¿Qué especialidad necesitan encontrar para todos los días, y esto es lo más importante, levantarse contentos para ir a trabajar? Hacer su trabajo, sentirse que están realizándose como personas, y si ustedes trabajan y están contentos, pues toda la gente que esté a su alrededor, sea su familia, sus conocidos o demás, pues van a estar felices. Y ustedes se van a sentir realizados como personas. ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar algo más? ¿O algún comentario? No tienen que preguntarme, coméntenme. Si hay algún otro comentario, chicos, adelante. Si no es así, pues doctor, la verdad es que nos quedamos con muchas cosas muy interesantes. Eso de que es importante levantarnos cada día y que nos guste lo que hacemos, enamorarnos de lo que hacemos, pues yo creo que es algo pues súper interesante que nos llevamos todos, y así debe de ser la vida, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la plática estuvo muy amena, muy buena. Tuvimos buena cantidad de personas que estuvieron con nosotros escuchándolo, tanto en la plataforma de Google Meet, la plataforma de Webex, también por ahí saludos a los que nos ven a través de Webex, y pues bueno, a la secundaria Melbourne, a la preparatoria ICA, a la preparatoria Isaac Arriaga, a la preparatoria Melchor Ocampo, que siempre estamos por aquí a la orden y presentes. Gracias, doctor. Damos la palabra a la maestra Erika y posteriormente a la doctora Tania para pues dar por finalizada esta plática, y posteriormente pues a usted, doctor, también vamos a hacer uso de la palabra. Adelante. Adelante, maestra Erika. Pues nada más de mi parte, muchísimas gracias, y comentarle a los jóvenes que están aquí también que la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, en una normalidad que no sea pues esta ahorita que estamos viviendo del COVID, de la pandemia, tenemos la escuela abierta de 9 a 2 de la tarde los sábados, en la cual está un cuerpo de pasantes de la Facultad de Psicología que gratuitamente les hace estos estudios de orientación vocacional. También está ahí, y también dentro de la universidad pues está la responsabilidad social, que ahí también les hacen sus estudios personalizados de orientación vocacional. Y pues muchas gracias, doctor, de mi parte. Yo le agradezco mucho, lo estimo muchísimo, y pues estamos muy contentos aquí, casi de manteles largos de fiesta, por tener una personalidad como usted aquí, y le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo de compartir todo esto con los jóvenes. Para ellos, usted ya vio, es muy enriquecedor sobre todo. Muchas gracias, y maestra Tania, pues le dejo la palabra. Pues ya nos dio la solución, doctor, y además muy nutrida. Déjeme decirle que ha sido de las más nutridas su charla. Se pasó la barra así, tuvimos que usar la otra plataforma porque no alcanzaba. Eso significa que los chicos les llaman este tipo de pláticas de atención, pero como dijo, nos sorprendió. Relacionó, bueno, yo esperaba que lo hiciera y lo hizo, relacionar su profesión, que es la ciudad, lo que usted estudia, con lo que los chicos están ahorita pensando en qué hacer ellos y en ese dilema de su vida. Y también en la clave que nos dio, que les guste, que sea algo que no solamente que tengan habilidad, sino que les apasione, que les guste, que sea algo de lo que van a sobrevivir y vivir el resto de su vida. Entonces, nuevamente muy agradecida con usted. Esperemos que los chicos hayan aprendido mucho, o al menos hayan sentido la necesidad de buscar más opciones. Y créanse, chicos, que no solamente ustedes tienen este detalle, también los papás lo sentimos. Yo también, cuando ando persiguiendo a mis hijos en qué quieren estudiar, estaba igual, buscando opciones, buscando lugares, hasta preocupándome si era o no era la profesión de la habilidad nata de los muchachos, pero así acontece. Así que el sentimiento de ustedes de que no saben qué hacer en ocasiones,
yo creo que ustedes ya saben qué van a estudiar, y de nosotros como padres de familia es lo mismo, y agradecerle al doctor, porque realmente sí nos puso a pensar, y ya me puse a pensar bastante en muchas cosas, y ya estoy valorando, ya estoy valorando. Así que, doctor, muchas gracias. Y nuevamente quedamos con usted para en los subsecuentes seguir contando con su participación, porque sí nos atrae mucho público. Gracias. No, a mí me da gusto, yo encantado, de veras. Yo agradezco mucho a la directora Tania Madeley la invitación, a la maestra Erika García, a todo el equipo, a Rufín en esta ocasión. De veras, para mí es un gusto participar, comentar, hablar con los jóvenes. Chicos, nunca es tarde. Tomen las decisiones, no piensen en lo que ya hicieron, sino en lo que van a hacer. Pueden cambiar de carrera, pueden cambiar de bachillerato, pueden probar. A veces, como bien decía la directora, pues yo puedo ser muy bueno en matemáticas, pero no me gustan las matemáticas, se me facilitan y soy bueno, pero no me gustan, no me apasionan. Y en esta cosa del trabajo, de la profesión, se trata de que les apasione. Porque si les apasiona lo que hacen, siempre van a estar investigando, siempre van a estar haciendo algo más y van a hacer sobre todo lo más importante. Y acuérdense, en mi opinión, el chiste de la vida, pues es ser felices. Entonces, busquen algo que les apasione para ser felices. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que es un excelente día.